Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta sesión a Elvis Presley. Que la disfruten. Listos, jóvenes melómanos, otro Monday Night de Rock and Roll. Tenemos un gran programa, como todos. Llegamos a la edición 133. Es un placer estar aquí con ustedes. Ya llevamos bastante camino recorrido y hoy vamos a hablar sobre un personaje muy especial. Vamos a hablar sobre el rey del rock. ¿Por qué el rey? ¿Por qué el rock? Y bueno, hay mucho que platicar sobre este personaje que es Elvis Presley. Nos concentramos únicamente en sus discos, en la música, porque si abarcáramos películas y soundtracks y su vida personal, no acabaríamos y evitemos los chismes, pero un gran problema que nos espera. Alex, muy buena noche. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. No, pues siempre un gusto y estamos hablando, yo creo que de el primer gran rockstar que tuvo el rock como tal, ¿no? Pues por eso antes de él creo que no había una definición exacta del rock. Dicen que con él empezó, cosa que no estoy de acuerdo porque antes que él hubo gente de raza negra que ya había hecho algunas apariciones de rock, pero Elvis Presley lo que hizo es que lo llevó a la audiencia y lo convirtió en un fenómeno extraordinario que tiene repercusiones hasta estos días, ¿no? Todos los géneros del rock nacieron aquí, todo lo que se escucha de rock nació en esa época donde Elvis Presley era el rey. No fue el único, hay que aclararlo, pero sí fue el más importante, el más mediático, el que llevó al rock a prácticamente todos los países de su país, a todos los rincones de su país en Estados Unidos y que trascendió a tal grado que gracias a que el rock llegó a puertos como Liverpool, llegó a Francia, llegó a España, llegó también pues, ya más adentro a Londres, a Manchester, es de que el rock evolucionó y tuvo grandes exponentes, ¿no? Todos ellos influenciados o que conocieron por primera vez el rock de la mano de Elvis Presley, ¿no? Hay una anécdota muy famosa que dice que el día que vieron o que John Lennon vio en el cine una película de Elvis Presley, él dijo que él quería ser como yo, Elvis Presley, ¿no? Entonces, la influencia de este personaje es fundamental para que el rock tuviera sus orígenes, sus raíces más profundas, la raíz que generó todo, la semilla que generó todo. Entonces, hablar de este personaje es hablar prácticamente de la historia del rock and roll y con él se dice que nace, o por lo menos nace el rock blanco, que es el rock que más se ha extendido. De hecho, el rock and roll por antonomasia es un rock blanco de raza blanca. Y a los negros o a la raza negra se le relegó a otro sentido, ¿no? Se le relegó ya más al rhythm and blues, al mismo blues, etcétera. Entonces, con este personaje nace prácticamente todo y es muy interesante cómo fue cambiando su estilo en un periodo tan corto y años de inactividad musical por diversas cuestiones, pero cuando él regresaba con todo y Con todo lo que todo. hacía era mediático y todo lo que hizo tuvo un impacto impresionante en la manera de hacer conciertos, en la manera de hacer presentaciones, en la manera de interpretar, etcétera. Una de las mejores voces, inclusive también que ha tenido el rock and roll. Entonces, interesante va a ser hablar de este personaje. Así es. Diego, buenas noches. ¿Cómo No sé. están, señores? Buenas noches. Hoy vengo de oyente a enriquecerme culturalmente de este gran señor. Sí, no hay problema. El programa es para nosotros. Les recordamos a quienes nos escuchan, pues es un programa que nació con la idea que es para nosotros y nada más para nosotros. Entonces vamos a platicar y consecuentemente pues lo compartimos. Cuando quieras participar, digo, pues con mucho gusto, prendes la cámara, no hay ningún problema. Claro que sí. Lo Muchas que gracias. comentas, sí, sí, claro, lo que comentas, Alex, es muy cierto. Elvis, siento yo que tiene dos enormes características que fueron sobreexplotadas. Uno, su físico, el sex appeal, la forma de moverse, esa contorsión, ese
movimiento sensual, sexual, por lo cual fue muchas veces censurado y casi crucificado. Y la otra, pues, la enorme voz, esas voces perfectas, es impresionante ese dueto de características. Y en la parte social y cultural, yo siempre quedé sorprendido y fíjate que creo que para todos nosotros, un artista atemporal, pues no nacimos ni en los 50 ni a principios de los 60. Aquel día de agosto 16 del 77, cumpleaños de mi mamá, en paz descanse, estaba escuchando por la radio el fallecimiento de el rey del rock, entre otras cosas. Hasta ese día supe realmente quién era Elvis Presley. Lo había escuchado así como que en pláticas y que el rey del rock y que él, pues no, yo estaba metido en lo que era Black Sabbath y Led Zeppelin, pero hasta ese día de 77 comprendí a Elvis Presley. Y la parte que yo estaba impresionado, muy incrédulo, es por qué las mujeres se iban, esa respuesta, ¿no? Con Jim Morrison, con platicaba hace rato con Marifer, con Menudo, con los Beatles, porque ese éxtasis emocional, ese éxtasis sentimental, ese cambio no sé cómo llamarle, de que tu cuerpo se quiere enloquecer ahí abajo del escenario y subirte y besar a tu artista, nunca lo comprendí. A Coral, la mamá de mis hijos, con Menudo, ella me cuenta, yo fui a ver a Menudo y enloquecimos todas y nos fuimos hacia el escenario, etcétera, etcétera. Alguna vez un fanático de los Beatles también dice, esta fanática, esta chava, dice, yo los Beatles, lo que quieran, soy de ellos. Lo comprendí, Diego y Alex y todos los que nos escuchan, hasta el día que tuve enfrente, que fui a ver a Blonde Redhead, hasta que tuve a la japonesita Kazuma Aquino enfrente, yo creo que a 2 metros, ahora sí comprendí que yo quise aventarme al escenario y besarle, etcétera, etcétera. Hay algo que te despierta en la parte sexual cuando son artistas del sexo opuesto, y más cuando es la música que te gusta, cuando es algo que te llega y bueno, fascinante, fascinante. Ahora entiendo el por qué Elvis fue Elvis, el rey del rock. Vámonos, Alex, a la primera parte, que es la década de los 50, estos 3 primeros discos. 56 el disco Elvis Presley, del mismo año Elvis, y del 57 el álbum de Navidad. Algo tenía con las temporadas navideñas, Elvis. Alex. Sí, pues bueno, hay que hacer un poquitito de historia y bueno, ahorita está muy de moda Elvis Presley por la película y qué bueno porque salió en un momento muy preciso y bueno, la dirección de Baz Luhrmann es extraordinaria. Yo creo que es una de las mejores películas que he visto que haga una referencia a un artista tan exacto. No se centra en todos los aspectos de su vida, pero sí se centra en los más Los importantes. importantes. Sí, y la actuación que hace este cuate Aaron Butler es de primerísimo nivel porque realmente lo personifica, no lo imita, trata de meterse de lleno al personaje, de vivirlo, de sacarlo. Entonces, cualquiera que escuchara esta plática, este programa, pues una buena referencia para conocer a Elvis Presley sería ver la película que ahorita está de moda, que está candidateada a los Óscares, que por ahí tuvo candidaturas hasta para los Razzie Awards, porque vilipendiaron a Tom Hanks por su representación del Coronel Park, que a mí se me hizo buena, pero dicen que la parte pues de la personificación que le pusieron la botarga para hacerlo más pasado de peso, pues no les quedó bien. Y tienen razón, si ves la película de The Whale que hizo Brendan Fraser y la comparas con lo que hicieron hacer con Tom Hanks, no hay punto de comparación, ¿no? Pero vamos, lejos de todo eso, es una película que realmente cuenta los momentos más importantes en la trayectoria de Elvis Presley y empieza, pues, obviamente, con cuando él descubre la música por las dos vertientes y es donde hay que entender por qué Elvis Presley se comportaba o por qué empezó a cantar como cantaba. ¿Sí? Él nace en Mississippi, en lo que le llaman el Deep South, es decir,
Él viene de una formación totalmente sureña, como varios de los artistas de rock que estaban en ese momento. Hay que decir de que el rock como tal, rock and roll, no existía ni en concepto siquiera. Al principio, las primeras grabaciones no solamente de Elvis Presley, sino de personajes pues como el mismo Johnny Cash, no sé, Little Richard, toda esa camada de artistas que estuvieron al principio de los años 50, ni siquiera se les catalogaba rock, los ponían en las listas de popularidad del country, del rhythm and blues, de algo porque no encajaban en algún género, algún concepto que estuviera presente en ese tiempo, ¿no? Entonces el rock no existía cuando Elvis Presley empezó a cantar. El rock no estaba definido como género, con tal definición, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes que hay que entender es de dónde viene Elvis Presley, porque viene de un estado sureño totalmente. Él se cría, y es algo que viene en la película, que es algo que se ha repetido en muchas biografías de Elvis Presley, es de que él tuvo una formación negra. Entonces él convivía con los negros, pero no de que convivía, que los viera. Él realmente se metió a la cultura y compartía inclusive valores musicales que había. En la película se ve muy bonita esa secuencia donde tiene su retroalimentación musical de dos vertientes importantes, que es la de la iglesia y que son los cabarets de mala muerte, donde tocaban el blues aquellos exponentes negros, ¿no? De esas dos vertientes nace lo que es realmente el rock and roll, y el rock de Elvis Presley como tal se alimenta del gospel de la iglesia, donde había voces negras extraordinarias, y él empieza a vocalizar, cantaba como negro inclusive, ¿no? Sí, y la parte de la guitarra del ritmo blues, que era un blues totalmente arrabalero, cabaretero, vamos a decirle que eran pues tuburios de mala muerte, donde bailaban las parejas de, de negros, de personajes de raza negra, y eran canciones muy ricas musicalmente, nada parecido a lo que hacía la música blanca, que era country. Ya era muy famoso, por ejemplo, Hank Williams, el mismo Hank Snow, que es el que sale en la película con el personaje de Elvis Presley haciendo las primeras giras. Es donde nace Elvis Presley. Elvis Presley nace de esas raíces profundísimas lo que le llaman el Deep South, el sur de Estados Unidos, donde la parte del esclavismo todavía estaba a flor de piel, todavía la segregación racial estaba a flor de piel, todavía la gente, los ciudadanos de raza negra, totalmente segregados en muchos aspectos, inclusive en aspectos de restaurantes, de centros nocturnos, de disqueras. No era raro ver que las grandes disqueras estaban reservadas únicamente a artistas de raza blanca, y los artistas negros pues tenían su propio mercado, su propia cultura, sus propios lugares subterráneos donde presentarse, ¿no? Entonces, con este antecedente es donde debemos de empezar a ver la música de Elvis Presley. Él viene de esas dos vertientes y empieza a tocar la guitarra de manera muy temprana. Le regalaron una guitarra a sus papás. Su papá tuvo pues, una vida muy turbulenta. Él pues, lo meten a la cárcel por andar falsificando cheques. La familia no tenía los recursos económicos suficientes. Sin embargo, Elvis Presley nunca estuvo ajeno a la parte de la educación. De hecho, él termina su educación preparatoria en el año de 1953. Entonces, para que se den una idea de esto, para ponerlo en perspectiva, en 1953 termina su educación preparatoria, y para 1956 era el artista más grande de todos los tiempos, y ya con él se empezaba a hablar de millones de dólares y de millones de copias vendidas. Entonces, el salto que da Elvis Presley en 3 años es, pero de proporciones bíblicas. Es un salto cuántico en lo que era un muchacho de origen humilde, de origen sureño, de origen pues un poco arrabalero, a convertirse en la estrella más grande
de todos los tiempos y que era la persona más famosa en ese momento, ¿no? Entonces hay que ponerlo en perspectiva esto. En 1955, un año antes de que salgan estos dos discos, pasa algo muy importante que se ve en la película, que se empieza a hablar de esto, ¿no? Elvis Presley empieza a grabar sencillos de manera muy casera, de manera muy artesanal, que no estaban bien producidos, obviamente, pero que empiezan a sonar en radio. En esas épocas era común de que la gente llevaba sus sencillos a los radios para que los promovieran, inclusive localmente, ¿no? Estamos aclarando de que en aquel entonces la música blanca y la música negra estaban totalmente segregadas. Eso es importante aclararlo. Entonces, empieza a escucharse las canciones de Elvis Presley. En la película hay un comentario, hay una escena donde el coronel Parker está oyendo y le dice, oye, mira qué buena música está haciendo. Y dice, pues él canta como un negro más, porque una de las cosas, Elvis Presley cantaba como negro al principio. Y es donde le dice, no, él es blanco. Y se trata de empezar como que es blanco. Sí es blanco. Y hay una anécdota muy famosa. En enero de 1955, el coronel Parker manda a Jimmy Rogers Snow, que era el hijo de Hank Snow, que en ese momento se encontraba de gira con el coronel Parker en las ferias ambulantes que hacían. Esa parte de la película la retratan muy bien. Hank Snow, no Hank Williams, Hank Snow era el que se presentaba con el coronel Parker y manda a su hijo, que también sale en la película, a ver un concierto de Elvis Presley que le dijera cómo estaba. Y es el que le da la retroalimentación, que le dice, impresionante, es un cuate que baila como negro, que canta como negro, pero que las muchachitas blancas se vuelven por él porque él es blanco y aparte está muy guapo, le dice. Dice, ¿cómo? Sí. Entonces le llama la atención al coronel Parker. Eso pasa en enero de 1955. ¿Sí? En a mediados de ese año, pasan cosas muy importantes en la vida de Elvis Presley, ¿no? Entre ellas de que el coronel Parker lo conoce personalmente, le ofrece, ¿sí?, ser su representante. Él ya había firmado un contrato con Bob Neal para que fuera su manager y hacen un contrato conjunto por un año para empezar a promover los éxitos, pero el coronel Parker es el que se acerca a la RCA, es el que empieza a tocar puertas y empieza a tratar de promocionar a su muchacho, ¿no? 1955, por ejemplo, el 13 de mayo, bueno, entre el 1 y el 13 de mayo hay unas presentaciones de Elvis Presley en Nueva Orleans, que también sale en la película, y es donde se empieza a notar el fenómeno de las muchachitas gritadoras. Una escena de la película también buenísima, donde Elvis Presley empieza a moverse, ¿sí? Empieza a hacer su famosa contorsiones, que no era nada nuevo para Elvis, porque él veía que los músicos negros hacían eso, así bailaban, así se movían, así hacían el famoso swing de cadera. Entonces, Elvis Presley lo único que hizo fue empezar a imitar lo que él veía, ¿sí?, cómo cantaban los músicos de raza negra. Entonces, eso que no era bien visto, porque pues, los blancos no asistían a conciertos de artistas negros, Elvis lo empieza a hacer. Entonces, el furor que empieza a causar Elvis Presley empieza a recorrer el mundo sureño, ¿sí? El mundo donde el country era el que rifaba, el mundo donde los artistas blancos eran más bien performers o cantantes que se presentaban en ferias de pueblo, en ferias ganaderas, donde pues, había mucho country, ¿no? Elvis Presley empieza a hacer algo distinto. Entonces, empieza a llamar la atención, ¿sí?, de dos maneras, ¿no? De la manera de ver cómo podíamos explotar esa parte, porque realmente las muchachitas se estaban volviendo locas por ir a verlo, y la otra, que el ala conservadora sureña, que siempre ha sido ultra conservadora, pues no quería que surgiera algo así. Sin embargo, ya la historia lo dijo, el coronel Parker tuvo la suficiente influencia como para ir a presentar un modelo de negocio a la RCA en ese 1955, y el 15 de agosto Elvis firma con el coronel Parker un contrato ya formal que le daba la exclusividad
para representarlo y hacer una negociación al 50% de todas las ganancias que se generarán a partir de ese momento. ¿Sí? No había generado todavía nada, ¿sí? Sin embargo, se había firmado el contrato. Y el 20 de noviembre de ese 1955, a través de Sun Records, RCA compra los derechos para firmar a Elvis Presley por $25,000, que era el contrato más alto que se había hecho hasta ese momento para cualquier artista. Nunca un artista había firmado por esa cantidad, ¿sí? Y a Elvis Presley lo firman para hacer los primeros 2 álbumes, que son los 2 que vemos aquí de este lado, ¿sí? RCA le regala el 15 de enero, para ver que era su artista consentido, su primer carro convertible, que era un Cadillac, que ahí empieza la costumbre del señor Elvis Presley de coleccionar sus famosos Cadillacs. Empieza a aparecer en programas de televisión, sale con Ed Sullivan. Uno de los programas de Ed Sullivan es de los más vistos en la historia de la televisión hasta ese momento. Un programa que, por cierto, hay una anécdota muy famosa. Dice que a muchos artistas les cambió la vida, a muchos músicos les cambió la vida ver el show de Ed Sullivan, sí, con los Beatles. Bueno, hubo también la parte de los músicos sesenteros que dicen que les cambió la vida a la vez que vieron a Elvis Presley por primera vez con Ed Sullivan. Bueno, en 1956, que es donde salen estos 2 discos, ¿sí? Ya había varios sencillos que estaban sonando por ahí. El 22 de febrero, el Heartbreak Hotel, que se convierte en su primer sencillo exitoso, llega a la lista Top 100 y se convierte en el número 68, y a finales de ese febrero termina en el número 9. ¿Sí? El 1 de marzo, RCA recibe un adelanto de $362,000. Vamos a poner en perspectiva. Elvis Presley lo firman por $25,000, ¿sí? Y la RCA recibe un contrato de $362,000 en avance o por adelantado para las copias que iban a sacar del disco que apenas iba a salir al mercado, ¿sí? Y por fin, el 13 de marzo de 1956 sale este disco, Elvis Presley, sí, que se convierte en el primer disco en la historia en vender 1,000,000 de copias, y eso lo logra a finales de septiembre de ese mismo año. Sale el 13 de mayo, para septiembre ya está vendiendo 1,000,000 de copias, ¿sí? Y el coronel Parker, 2 días después, se convierte en el manager, en el representante oficial de Elvis Presley, y ahí comienza toda la historia. Ahora bien, musicalmente hablando, Elvis Presley, ¿qué ofrece en este disco, no? Vamos a ponerlo en perspectiva. Esta portada es una de las portadas más famosas en la historia del rock. Está en libros. Aquí tengo un libro, por ejemplo, donde muestran la historia del rock and roll, y aparece en primera plana, pues, el primer disco. De hecho, el primer disco que aparece, uno de Frank Sinatra, y el segundo que aparece, ¿sí?, es este de Elvis Presley, ¿no? Y vienen las primeras presentaciones y este cover, esta portada de Elvis Presley, que años después, inclusive en el punk, The Clash le hace un homenaje a esta portada, y saca una portada igualita con los mismos colores, en el cual The Clash hace su disco debut, ¿no? Entonces, la influencia de Elvis Presley se movió por muchos lados, pero volviendo a este tema, a este disco, musicalmente hablando, es el rock and roll como lo conocemos, el primer rock and roll que hubo. Sale en 1956 y se acompaña de 4 músicos que fueron sus incondicionales por muchísimos años. De hecho, en todas las presentaciones que hubo en Las Vegas, en todas sus estancias en Las Vegas, 2 de ellos estuvieron con él de manera incondicional. Uno de ellos fue Scotty Moore, que fue el guitarrista clave, que él trabaja en este disco, que es su amigo. El otro es Bill Black, que él fue de los primeros músicos que tuvo, pero que él murió en 1965, él no duró tanto. Y el baterista DJ Fontana, que es el más famoso, ¿no? Entre Scotty Moore y DJ Fontana,
fueron los músicos que acompañaron prácticamente en toda su carrera a Elvis Presley. Elvis Presley no nada más era Elvis Presley, era Elvis Presley y su banda. Nada más que la figura de Elvis Presley era tan arrasadora, tan emblemática, tan, no sé, totémica, que sus músicos rara vez se mencionaban, pero él siempre estuvo acompañado de una banda detrás de él que era buenísima, ¿no? Y entre ellos estaba Scotty Moore, que estuvo con él prácticamente toda su carrera, ya murió en 2016, DJ Fontana murió en 2018, y pues no se hizo tanto homenaje o no se habló tanto de ellos cuando murieron, sin embargo fueron de los grandes músicos, ¿no? Neil Matthews Jr., que estuvo por ahí también con él en los primeros discos de estudio y que complementaron este disco. Un disco, vuelvo a repetir, de los más importantes de la historia del rock, es una de los milestones que le llaman los americanos. Dicen que con este empieza el rock and roll. Podría decirse que sí, pero es que muchas veces se deja de lado lo que habían hecho los músicos negros, que eso ya da para otra plática, para otro programa, pero lo que hizo Muddy Waters, lo que hizo Chuck Berry, lo que mismo Little Richard, pues ya habían hecho cosas interesantes, sin embargo no se habla tanto de ellos por el simple hecho de ser negros. Sí, ellos ya habían hecho cosas muy interesantes con guitarra eléctrica, con voces impresionantes. De hecho, dicen que las grandes voces de los 50 son Little Richard y Elvis Presley. Sin embargo, Little Richard siempre se le deja en un momento más abajo, porque Elvis Presley fue una figura que destacó por encima de todos los demás, ¿no? El 9 de septiembre es cuando Ed Sullivan hace su programa con Elvis Presley presentando todos los temas que saca en este disco Elvis Presley, o por lo menos la mayoría de ellos, y se convierte, como decía, en el programa de televisión más visto en la historia de Estados Unidos. Y me imagino que en ese momento en la historia de la televisión, porque Estados Unidos era el país que más televisiones tenía, ¿no? Y bueno, pasa un hecho muy curioso. En septiembre también de ese año, 2 días después de su programa con Ed Sullivan, Elvis Presley hace una de sus declaraciones más polémicas, diciendo de que en una entrevista con el diario New York Daily News, le dice a los jóvenes que rompan, ¿sí?, sus cartas de draft que estaban haciendo para el ejército. En ese momento había época de reclutamiento, y varios jóvenes, entre ellos el mismo Elvis Presley, recibe su carta de draft, lo que le llaman su carta de reclutamiento, y propone ese año que los jóvenes rompan y que no hagan caso omiso a eso, una declaración que causa polémica y que empieza a hablarse de Elvis Presley de una manera negativa. De por sí que el ala conservadora no estaba tan a gusto, ¿sí?, con ese. Y pues empieza esa polémica. Entonces en los diarios se hablaba de Elvis para bien o para mal. Inclusive ya se hablaba de él no solamente en el sur, sino en el norte de Estados Unidos. En octubre de ese año, la revista Variety nombra por primera vez a Elvis Presley como el rey del rock and roll, y es donde nace por primera vez ese término para referirse a la música de Elvis como rock and roll. Sí, rock and roll, un término que tiene sus orígenes en la música negra de blues y que refería al hecho de hacer un movimiento de rock and roll que era un movimiento sexual, ¿no? El hecho de moverse de esa manera, ¿no? Entonces decían que el rock de Elvis Presley era tan sexual, tan seductivo, que necesitaba ponérsele el término del rock and roll. Entonces la revista Variety en octubre bautiza a Elvis Presley como el rey del rock and roll, ¿sí?, sin saber que el término el rey se le quedaría por toda su vida, se le sigue conociendo como el rey a Elvis Presley, y el término rock and roll se acuñaría como, ¿sí?, el término para referirse al género tal vez más famoso que tenga la música. No sé si sea el más famoso, pero yo creo que para mí es el más importante, porque a mí la música de rock es la que hemos hablado en... ¿Cuántos programas, Carlos? ¿133? 133. 133 programas de rock, y es un término que se acuña en 1956 a propósito de un disco de Elvis Presley. Así de importante es la figura de Elvis Presley. 19 de octubre
de ese año, 1956, sale este segundo disco que se llama nada más Elvis. El primero es Elvis Presley, el segundo es Elvis, nada más, a secas. Un disco que también recibe un avance, un adelanto, RCA, por las primeras 300,000 copias que llegan a venderse en tan solo 22 días. ¿Sí? Por primera vez se habla de que se venden en millones de dólares las regalías, o se habla de millones de dólares de regalías para la RCA gracias a los dos primeros discos de estudio que llegan al número 1. El primer disco, Elvis Presley, llega al número 1 en abril de 1956 y permanece por 68 semanas en el número 1. 68 semanas es más de un año. ¿Sí? Y lo viene a desplazar el disco de Elvis, que es su segundo disco de estudio. Entonces, así de intensa fue la carrera de Elvis Presley en 1956, y aprovechando el éxito de Elvis Presley, la RCA saca los discos Elvis Volumen 1, Elvis Volumen 2, que eran los mismos discos, nada más que con diferente arreglo y algunas tomas distintas que habían hecho de las anteriores, que también llegaron a venderse muy bien. Entonces, este es el éxito de Elvis Presley, que para cerrar ese año, en diciembre, su sencillo Heartbreak Hotel, que está incluido en el primer disco de estudio, es el single número 1 de 1900, o el sencillo número 1 de ese año, y cierra esa trayectoria. El año más intenso en la carrera de Elvis Presley es este, porque de ser un muchacho desconocido de Memphis un año antes, se convierte en el artista más importante, ¿sí?, en la historia de la música en Estados Unidos. ¿Sí? Y empieza la carrera meteórica. Y además fueron covers todas esas canciones de ese primer disco, ¿no? Son puros covers, son covers de Little Richard. Hay otra parte en la película que se ve, ¿sí?, que Elvis Presley nunca perdió contacto con todos los músicos con los que hacía giras en los 50, principios de los 50, que era Little Richard, que era inclusive la película de La Bamba tiene un poquito de eso. Estaba Richie Valens, estaba Jerry Lee Lewis, estaba Buddy Holly. Todos ellos siguieron siendo muy amigos después de ese tiempo, y Elvis Presley nunca perdió contacto ni con Little Richard, ni con B.B. King, ni con Chuck Berry, ni con los grandes exponentes de la música negra. Entonces, sí, definitivamente. Y Mama Big Thornton. Sí, que inclusive sale en la película. Sí, sale en la también, película donde son las secuencias, hay una secuencia muy, muy buena donde sale Little Richard cantando. Baz Luhrmann lo pone muy afeminado, dicen que Little Richard efectivamente era medio afeminado al cantar, y que de ahí nace el primer artista que era con esa tendencia tipo a la David Bowie, ¿no? Pero David Bowie dice que también tuvo que estar viendo este tipo de rock para entender un poquito la propuesta. Una de las cuestiones, lo que decías, casi todas las canciones eran covers. De hecho, eran de Carl Perkins, de Ray Charles, de Little Richard, de Jesse Stone. Entonces estaban ahí varios temas, inclusive la de Blue Sweat Shoes, que se convirtió en un ícono para Elvis Presley, era de Carl Perkins. Entonces, sí, definitivamente unos discos que causaron sensación, y que si vale la pena tenerlos en cualquier colección de un rockero, de un metalero, por ejemplo, claro que vale la pena, para que entendamos de dónde viene mucho del rock and roll, o del rock que escuchamos, viene de aquí. Estos dos discos son pilares fundamentales para entender el rock que se hizo en los años posteriores. Exactamente, el origen. Vámonos a la parte musical, vamos a escuchar esta de Suspicious Mind. Súbanle. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say,
say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Won't let our love survive, or dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. When, honey, you know I have never lied to you. Yeah, yeah. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap? Ahí estuvo Suspicious Mind. Y además, raro porque esta canción sí duró un poco, cuando el promedio de sus canciones son 2 minutos y medio. Sí. aprox. Esa parte yo creo que sí pues, lo explotaron, lo exprimieron, es rápido, canciones que te llamaran al ritmo, a moverte, a bailar rápido, una, otra, más discos, más presentaciones, etcétera, etcétera. Esa es mi percepción de esto. Y vámonos a la primera parte de la década de los 60. Estamos aquí. De 1960 con Elvis is Back. ¿Dónde está Elvis Presley? Acá está ahí está. En el 60 también igual, sobre presión, en ese año se avientan dos, Elvis is Back y His Hand in Mine. En el 61, Something for Everybody, y en el 62, Hot Luck. Ahí están, Alex. Pues si se dan cuenta, salvo el disco de Navidad, que también es un disco muy bueno
Los primeros, ya se habían hecho discos de Navidad antes. Bing Crosby era muy famoso por haber Vaya, hecho esto. muchísimos. Elvis Presley hizo su aporte a esa parte. Si se fijan, pasan los dos primeros discos de estudio como tal, Elvis Presley y Elvis, salen al mercado en 1956 y este sale en 1960. ¿Qué pasa en esos años? Híjole, le pasó todo a Elvis Presley. Una de las cosas más importantes, yo creo que compra, entre otras cosas, Graceland, que es pues, prácticamente el lugar más famoso, uno de los lugares más famosos en la historia del rock, es donde se estableció su mansión Elvis Presley, que era una construcción que iba a comprar la YMCA y que le gana a Elvis Presley por creo que $50,000 más, que en ese tiempo era mucho dinero. Sí, lo compran porque pues sus padres, Gladys y Vernon, les dice que lo compren, ¿no? Y sucede algo también importante. Las salas ultraconservadoras sureñas empezaron a boicotear o querían boicotear, sí, las canciones de Elvis Presley, los conciertos de Elvis Presley. Por otro lado, las jovencitas pues estaban abarrotando los conciertos. Hay una anécdota muy famosa que el 10 de agosto, 30 de agosto del 57, Elvis Presley mete a 12,000 personas en un concierto en Washington, pero en el estado de Washington, y se causa todo un alboroto, jovencitas gritando, y se da ese fenómeno que muchos dicen que empezó con los Beatles, ¿no? Empezó con Elvis Presley, que arrancaban pedazos de pasto del estadio para quedarse con un recuerdo donde Elvis Presley había pisado el pasto sagrado de ese lugar, ¿no? Pero empiezan ese tipo. Es lo que te digo al principio, ¿no? Algo es el éxtasis, ¿no? Es la Sí, emoción. sí, sí, Eso, sí, sí. yo por mucho tiempo guardé arena o tierra de los monoplazas de Prost y de Senna cuando los recibí en el autódromo. ¿Para qué chingados quiero yo la tierra La del arena, autódromo? para que crean el pasto de Elvis, porque lo pisó Elvis Lo Presley, pisó ¿no? Entonces, era una euforia total. Entonces, empezaron los medios a tratar de censurarlo, ¿sí? Entonces, pasa una cuestión donde empiezan a verlo con malos ojos, empiezan a ver que puede convertirse en un problema. Y en la película lo pasan muy matizado, pero se toman dos decisiones. La primera es de que le llega el draft oficial o el reclutamiento oficial a Elvis Presley para el ejército, ¿sí? Y la otra es de que para ser un poquito más permisivo, un poquito más ser el buen muchacho a los ojos del público americano, el coronel Parker le sugiere que vaya al ejército. Elvis Presley siente la obligación y en un comunicado de prensa dice que va a ir a su draft. Y son las escenas famosas donde se corta el pelo, su gran copetazo pues termina reducido a un corte militar. Y él es enlistado al ejército en 1957, ¿sí? Y parte y realmente pues, recibe su entrenamiento militar, perdón, en 1958. Entre 57 y 58 es cuando empieza su entrenamiento básico en Estados Unidos y después lo transfieren a Alemania para que siga con su entrenamiento. Y es donde pasan cosas interesantes en su vida, algunas tragedias. Su mamá muere el 14 de agosto del 58 de un ataque al corazón. En la película, no sé si recuerdan que él estaba de base en Alemania y lo dejan salir para visitar a su madre que muere y él recibe uno de los primeros golpes importantes en su vida. Otras cosas, pues fuera de eso, las películas, él ya había hecho películas, ya había hecho 3 películas en ese entonces, películas que también abarrotaron los cines y que eran películas malísimas, pero que las muchachas iban a verlo con un fervor casi religioso. Entonces, pues se promovía también la música de Elvis Presley, lo cual hizo que las ventas se dispararan también en ese entonces. Entre 1957 y 1960 empiezan a ser solamente sencillos, pero realmente no pasa algo en la carrera musical, pero Elvis Presley sigue siendo noticia. Entonces, este disco de 1960 de Elvis is Back sale el 3 de abril de 1960, ¿sí? Y se va a las listas de popularidad luego, y pues tarda o se queda en esas listas por 56 semanas. No llega al número 1, pero llega al número 2 y permanece en esa posición por 5 semanas.
¿Qué canciones hay ahí? Por ejemplo, la de It's Now or Never, que es una de sus canciones más famosas. Are You Lonesome Tonight, que es una de las preguntas más famosas en la historia del rock, ¿sí? Que llega al número 1 como sencillo y que empieza también a darse es un disco que ya a venderse muy bien. Sin embargo, pasa algo importante. Elvis Presley se vestía de una manera muy peculiar ya en sus primeros años. Una de sus grandes influencias, ya lo habíamos dicho que era la música negra, pero en la manera de presentarse en el escenario, en escenarios grandes, en escenarios concurridos, y sus primeros atuendos, sus primeros trajes ya llamativos, de colores llamativos, son cortesía o son influencia de un pianista argentino muy famoso, muy amanerado de aquellos entonces que se presentaba en Las Vegas, que se llamaba Liberace o Liberace, ¿sí? Un tipo muy extrovertido. Elton John también toma mucha influencia de su manera de vestir de este señor. Y Elvis Presley empieza a verlo. De hecho, lo va a ver a Las Vegas y queda fascinado en la presentación de Liberace y empieza a vestirse de una manera similar. En 1960, cuando sale este disco, empiezan a invitarlo a programas y coincide con el señor Frank Sinatra en uno de ellos. Hay un dueto muy famoso que hacen entre ellos, era el programa dedicado a Frank Sinatra, donde está invitado Elvis Presley. Y Elvis Presley termina vestido de un traje, un smoking más formal, cantando con Frank Sinatra de una manera más sobria. Le llueven cantidad de críticas, cantidad de eso que el rey del rock and roll había muerto y se había convertido en un cantante más a lo Frank Sinatra, cosa que había decepcionado supuestamente a muchas jovencitas que pues lo recordaban como el Elvis rockero, el Elvis, no sé, en contracorriente todo lo que hacía. Este disco de Elvis is Back es muy importante, lo hace también con su banda, con los que había mencionado anteriormente, DJ Montana, Scotty Moore. Es un disco muy bien recibido, es un disco también importante dentro de su trayectoria. Sin embargo, estos que vienen después, los que pones aquí, el de Potluck Elvis, el de Something for Elvis y todo eso, ya es un Elvis un poco más recatado, un poco más intérprete. Un Elvis que en esos años estaba más metido en el mundo de la música, en el mundo del cine, pero en el mundo de la farándula y realmente del mundo de la música. Sigue haciendo canciones, sí, sigue haciendo sencillos, sí, pero ya se pierde la esencia de ese Elvis rockero que recordábamos. Yo creo que sus primeros discos, los más importantes, es los primeros dos y este de Elvis is Back, que son parteaguas, la inspiración, de donde salen muchísimas de las ideas. Pero Elvis empieza con un bache un poco profundo en lo musical, que es la parte de estos discos, ¿no? Elvis Presley empieza a ser una figura demasiado mediática, empieza a hacer películas que bueno, no sé si podía decirse de culto, pero son películas muy malas, casi todas las de Elvis Presley, pero bueno, tenía la presencia inclusive en México se llegó a hablar de que en esas épocas había alborotos, había algunos disturbios en los cines donde se presentaban estas películas. Hay una anécdota muy famosa que hay una película de Elvis Presley que se llama Having Fun in Acapulco, donde se supone que Elvis Presley está en Acapulco, pero nunca pisó suelo mexicano porque se cuenta la historia que por ahí un político muy famoso en ese entonces, un político con mucha influencia, quería traer a Elvis Presley para los 15 años de su hija o para una fiesta de su hija y que el coronel Parker no aceptó. Entonces, que por ahí una censura y un veto a Elvis Presley en México, lo cual impidió hacer su película en México. Entonces, todas las escenas de Elvis Presley en Acapulco, pues no están en Acapulco, ¿no? Son escenas de estudio. Pero bueno, musicalmente hablando, este es el Elvis Presley que nos regala esos éxitos que llegaron a ser muy conocidos, muy famosos. No sé si quieras comentar algo, Carlos, de estos 4 discos. No, Enrique, no sé si andes por ahí, pero no, pues nada más. Hola, hola, hola. Ahí Ahí estás. está ya,
Enrique, estoy no, no, pues escuchando con adelante. atención. No, estoy esperando con atención. Fíjate que no tengo mucho conocimiento así de los detalles de la carrera de Elvis. Por alguna razón siempre lo he pasado por alto. Me gusta su música, me cae muy bien, es un personajazo. Me parece que, si no me equivoco, es el tercer artista de todos los tiempos que más discos ha vendido, solo después de The Beatles y Michael Jackson. Y por encima de Queen, Pink Floyd, los Rolling Stones y Led Zeppelin, que por ahí son los que siguen, ¿no? Entonces es un vendedor de discos así tremendo. Se sigue vendiendo sus discos en todo el mundo, no solo en Estados Unidos o en países de habla inglesa. Aquí gustó mucho lo que dices de ese supuesto veto a Elvis, o no sé si se comente más adelante, Sí, y claro. déjame inicio mi video, y estoy adelantándome a este tema, pero ¿a quién tengo ahí atrás? Creo que tengo a The Runaways, Déjalo, no importa. no importa. Sí, creo que sí. Fíjate que de que eso es una historia que contaban mis padres, mis tíos, que lo habían vetado en México porque había declarado que prefería casarse con una negra que con una mexicana. Cosa que, bueno, pues obviamente cada quien puede expresar el tipo de preferencia, que sea, pero aquí parece ser que haya sido cierto o no esto, pues una parte de la sociedad se ofendió, y si no es que sigue ofendida por eso, un tipo de ofensa muy, ¿cómo decirlo? Tan absurda como cuando dijo John Lennon que The Beatles era más famosos que Jesucristo, ¿no? De esas cosas que se puede, Ujú. interpretar de muchas formas, ¿no? Desconozco si haya sido así ahorita. Más allá de eso, sí, es un cuate, buenísimo. Es un cuate muy importante. Por ahí un tiempo que hubo una cierta campaña de denostación hacia Elvis Presley, diciendo que pues él era solo intérprete y que no era un gran compositor, y que él, en realidad el gran mérito del crecimiento, desarrollo del rock, pues estaba en gente como Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis incluso, pero pues no es cierto. Sabemos que Elvis es el frontman, así por antonomasia, y que no habríamos tenido a Robert Plant, a Mick Jagger, a Jim Morrison, a ninguno de estos grandes frontmen sin la figura de Elvis, ¿no? Porque él fue la inspiración, Freddie Mercury, o sea, él fue la inspiración para todos ellos. Incluso el homenaje, bueno, los homenajes que se le hacen a Elvis están en todas partes. El propio Glenn Danzig, que pareciera que hace algo muy diferente, pues no, en realidad está muy influenciado por Elvis Presley, grabó muchas cosas de Elvis Presley. The Clash en su London Calling le hace un homenaje a Elvis en la portada del disco, totalmente Elvis Presley. Son las letras de London Calling de este disco de The Clash, en esa famosa foto del Paul Simonon, me parece que es, ¿no? El que está azotando el bajo en el piso. Entonces, los homenajes y las referencias a Elvis están absolutamente en todas partes. Y me ha tocado ver, obviamente, pues sí, es un artista al que nunca vimos aquí en vivo, pero vemos de repente buenos shows, buenos homenajes. No sé si les ha tocado ver el show de Héctor Ortiz, que es un cuate que hace ahí un show de tributo a Elvis Presley. Por ahí presenta también un tributo a Jim Morrison. El de Morrison no lo he visto, pero el Elvis Presley lo he visto un par de veces, y me lo he pasado bastante bien ahí con su show. Entonces, pues sí, un cuate muy esencial. Y ahorita que dices tú, Alex, me llama la atención esto. Siempre tenía la percepción de que después de esa primera etapa explosiva de Elvis Presley, la segunda mitad de los años 50, después su carrera en lo artístico, pues se fue como desvaneciendo, se fue haciendo menos importante, Totalmente. menos novedosa, salvo chispazos, ¿no? Salvo Ujú. algunos flashazos por ahí, y bueno, pues ya, de todos modos, él ya era una figura, ya era un cuate, pues como esas bandas que de repente sacan 2 o 3 discos muy buenos, y de repente sacan 20 discos muy malos, y los vemos en vivo y tocan solamente canciones de sus 2 o 3 discos muy buenos.
Lo vimos hace poco con Def Leppard, o sea, qué tamaño de banda, pero la verdad es que desde los 90 para acá sus discos han sido medianos o malos, pero ellos pueden hacer un show, pueden hacer una gira mundial, tocando solo material de 2 discos, y con eso les basta, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una característica de Elvis en la parte artística, en la parte creativa. Pero bueno, pero con eso le ha bastado, ¿no? En cuanto a ícono, pues ya mencioné cuál es su importancia, su influencia en otras grandes figuras del rock, y pues ahí está, vamos a seguir escuchando. Está bien, me late, vámonos a la parte musical. Vamos a escuchar un potpourri de 3 rolas. Como son muy cortas, aquí me gustó Heartbreak Hotel, Hound Dog y All Shook Up. A ver qué les parece, súbanle. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely I could die. Well, the bellhop's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street. I'm all shook up. Well, I'm busting my soul. What's wrong with me? I'm itching like a man on a further tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own feet. Who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Oh, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. And I'm little girl, eyes open. My heart beats so it scares me to death. I wish touching my hand. Now what a chill I got. My lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm all shook up. Buenas rolas, pero insisto, muy cortas, ¿no? Muy cortitas. Vámonos a la segunda parte de esta década. La de los 60, del 65. Tiene otra vez otro regreso después de 3 años, Elvis for Everyone. En el 67, How Great Thou Art. En el 69, From Elvis in Memphis. Y después viene en el 69, From Memphis to Vegas y From Vegas to Memphis. Alex. Bueno, aquí hay que separar, estoy de acuerdo con Enrique en lo que dijo, que yo creo que después de Elvis is Back,
su carrera musicalmente hablando fue muy intermitente, con chispazos, con sencillos, etcétera. Pero ya se había perdido ese Elvis rockero, ese Elvis que había conquistado en los 50, mediados de los 50, con toda esa euforia, con todo ese glamour y que había sido el artista más importante. Él tuvo una etapa muy interesante en los 60 porque empezaba a oírse un nuevo tipo de música. Él recibe y escucha por primera vez en 1963-64 las canciones de los Beatles. De hecho, en 1964 se entera que los Beatles llegaban a Nueva York y él les manda una carta diciendo que él es gran admirador de su música y cuál no va siendo su sorpresa cuando se entera de que, sobre todo John Lennon le dice que él es una de las principales influencias para que los Beatles hubieran existido. Entonces empieza Elvis Presley a tomar como que un segundo aire en lo musical. Y de los primeros dos discos, el de Elvis for Everyone y How Great Your Art Is by Elvis, son discos nada memorables, son discos que bien se pueden pasar de largo y que se pueden ver algunos chispazos nada más. El disco importante, yo creo que uno de los discos más importantes en la carrera de Elvis Presley es este, From Elvis in Memphis. Este disco es también uno de los obligados a escuchar para cualquier pues amante del rock, si que alguien se quiere tener los discos, los dos primeros, Elvis Presley, Elvis is Back, y yo creo que son discos que no tienen desperdicio, son discos que tienen sus grandes éxitos, son discos que están muy bien producidos, muy bien hechos. Aquí hay una canción que se llama In the Ghetto, que es una canción muy fuerte, oímos un Elvis más pues comprometido con las causas sociales. Desgraciadamente en su vida había pasado de todo. En esa época que va de 1960, ¿sí?, a esta época de 1967, entre 66 y 67, pues Elvis hace muchas películas, tiene varios conciertos, empieza su adicción pues al alcohol, a las drogas prescritas. Una de las partes importantes de Elvis Presley es que siempre dijo que él estaba totalmente en contra de las drogas ilegales. Sin embargo, tenía un médico de cabecera tipo Michael Jackson que le prescribía lo que él quisiera, desde calmantes, desde pastillas para dormir, desde tranquilizantes, desde, no sé, pastillas para que le diera apetito, pastillas, o sea, se la bebía empastillado, pero eran drogas legales, o eran medicinas prescritas. Entonces, Elvis Presley empieza a tener sus primeros pues, comportamientos erráticos en escenarios, en algunos momentos con la prensa, en algunos momentos empieza a tener ciertas declaraciones no tan afortunadas, pero este disco de From Elvis in Memphis es uno de los grandes discos, de unos grandes pues referentes dentro de su carrera. Hay que decirlo, Elvis Presley sigue siendo el rey del rock, pero ya el rock había cambiado y Elvis Presley no había cambiado con el rock. Sí, ya se estaba hablando por mucho de la famosa invasión británica en el rock y que bueno, fue la primera gran movimiento, la primera gran revolución que tuvo el rock. Digo, Elvis Presley no estuvo ajeno a eso, pero él ya no era la punta de lanza que tenía. Seguía siendo muy importante, seguía siendo una figura tremendamente mediática, pero en lo musical ya no se hablaba como la gran referencia. Sin embargo, este disco sí vale la pena. En la película, para que lo pongamos en contexto, hasta se ven las imágenes, es donde donde se ve en el show de televisión, inclusive en el primer video en el video que acabas de mostrar en la primera canción es donde está en el programa de televisión y él empieza a cantar estas canciones a la vieja usanza como que lo renuevan musicalmente, ¿no? Empieza también su época donde empieza a hacer conciertos. De Elvis in Person es un concierto impresionante. Empieza, si ven acá la parte de Elvis in Person, dice at the International Hotel, lo que era el hotel, lo que es actualmente el Hotel Hilton en Las Vegas, que era el hotel internacional.
y que es donde empezó su época famosísima, ¿sí? De sus estancias en Las Vegas, que en la secuencia de la película es donde empieza a reclutar artistas de primerísimo nivel, entre ellos sus amigos de toda la vida, Dave Fontana, Scotty Moore, todos sus amigos. Y una de las cosas que dice, voy a escoger yo a mis músicos, y no sé si se acuerdan de que se trae de vocalistas a las Shirelles, que eran las que le abrían sus shows en Las Vegas, y que son las músicas negras extraordinarias. Él siempre dijo que nunca tenía problema para tener músicos negros dentro de su banda, ¿no? Entonces empiezan sus famosísimas estancias en Las Vegas y que lo dejan con tres situaciones. Lo hacen millonario, empiezan los gastos excesivos, lo dejan un poco paranoico, es cuando le empiezan a alimentar de que lo quieren matar, de que quieren tener un atentado en su contra. Y la otra parte es que lo dejan agotado físicamente, empieza a tener varios problemas de salud donde él tenía que regresar de manera constante a su refugio en Graceland para renovar sus fuerzas y para estar tiempo con ciertos sedantes y todo para que pudiera descansar. Entonces, Elvis Presley empieza con esa vorágine de excesos acá, porque una de las cosas que decían, a mí me hubiera gustado muchísimo ver un show de Elvis Presley en Las Vegas, pero decían que daba todo, que era un tipo que terminaba sudando, que terminaba agotado y que seguía cantando y que su banda lo apoyaba con todo. Entonces eran presentaciones donde le pagaban muy bien, donde se hizo famosa, se formó la suite que tenía en el último piso en el penthouse del Hotel Internacional, donde fue la casa de Elvis por muchísimos años, ¿no? Entonces, musicalmente es una época rica, su estancia en Las Vegas, porque empieza a grabar discos con la banda soporte que tenía, incluyendo las Shirelles, y es donde hace como un segundo aire interesante. No tan contundente ni tan influyente como su primera etapa, que fue la que realmente lo catapultó, pero sí interesante en el motivo que las interpretaciones de Elvis Presley son de antología. Se hace covers de los mismos Beatles, hace covers de Rolling Stones, hace covers de Simon & Garfunkel, sigue haciendo covers de Carl Perkins, de Little Richard, de Buddy Holly. Entonces, su lienzo musical empieza a alimentarse también de artistas que estaban sonando fuerte en los 60. Entonces, Elvis Presley, lejos de cerrarse a la música que había escuchado en los 50, empieza a abrirse a otras tendencias. Entonces, hay un cover extraordinario, yo creo que de los mejores que he escuchado para un tema de Simon & Garfunkel de esas épocas, que se llama Bridge Over Troubled Water, que Elvis Presley la canta. Qué bueno, se te enchina la piel de escuchar esa versión. También una versión de Something de los Beatles, también extraordinaria, que hace Elvis Presley. Entonces empieza a retomar a estos artistas para volver a salir y estar en sintonía con lo que estaba pasando en esa década de los 60. Entonces empiezan esas temporadas en el Hotel Internacional, que fueron lo que prácticamente lo acabaron físicamente, pero bueno, musicalmente esa etapa es rica en ese sentido. Estos dos discos de abajo no tienen desperdicio ninguno de los dos. Sí, pues de ahí del Internacional, de ahí ya no salió. Y hay varios artistas, no me acuerdo qué artista había, eran un par de hermanos gemelos, ella y él cantaron ahí por Insurgentes en la Glorieta. Había un bar, hay un bar de mala muerte, y este par cantó ahí creo que como por 30 años, y te acabas ahí en un bar, te acabas ahí. Sí. Y durante muchos años en Insurgentes estaba Sonia, no me acuerdo cómo se apellida esa. Sonia, pero Sonia Sonia Sáizar. cantaba canciones de Elvis. Y te decía que sobre Insurgentes estaba este lugar donde inclusive había estatuas de los Beatles afuera y hacían muchos covers de los Beatles también. De covers, se presentó mucho tiempo el grupo Morsa y también había gente que hacía presentaciones personificando a Elvis Presley. Se llamaba The Liverpool Pub, que estaba en Insurgentes. Ah, sí, sí. Entonces, pues Sí, vamos, ahí ese era tipo ahí. de música que ya desapareció, por cierto, Liverpool, porque es una tristeza, pero bueno,
una época interesante esta de Elvis en la segunda etapa de los 60. Está bien, vamos a escuchar Daguero de Elvis. Súbanle, venga. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. But if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. You're gonna be an angry young man someday. And take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as the young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. De esas rolas que le deben durar más. Pero bueno, de todo muy corta duración. Vamos a la segunda parte. Bueno, la primera de los 70, ya los 70. Sí, ya. Y los 70, bueno, el último es That's the Way It Is, Elvis Country, I'm 10,000 Years Old, Love Letters from Elvis, Elvis Sings the Wonderful World of Christmas. Y la Navidad, tanto que le hicieron que cantara en vivo la Navidad ahí en Las Vegas, y la rebeldía pues salió mucho mejor. Elvis, Now He Touched Me y Elvis. Ahí están. Son 7 discos. Alex. Que es la etapa de Elvis Presley muy rica en cuanto a interpretación. Sí, esa parte de los 70 sí, ya algo me suena familiar. No, esta etapa yo creo que es una de las más conocidas porque es cuando hace sus presentaciones en Hotel Internacional. Eran presentaciones de más de 50 fechas, eran de entre 30 y 50. Por ejemplo, en 1970 empieza una nueva temporada, precisamente en 70, de 57 conciertos entre enero y febrero. Entonces eran sesiones maratónicas que la dejaban agotado, ¿no? Y una de las cosas es de que Las Vegas empezó a hacerse popular y empezó a crecer gracias a que, entre otras cosas, el juego y todo eso, también los conciertos de Elvis, venía gente de varias partes del mundo a verlo, ¿no? A ver cantar al señor Elvis Presley, que se convirtió en todo un fenómeno mediático y que atraía a muchos fans de todo el mundo. Era como el rockstar de ese momento, y irlo a ver a Las Vegas también se puso como de moda, ¿no?
Una de las situaciones aquí es de que Elvis Presley le pasan muchas cosas, ¿no? Se casó, es muy famosa su matrimonio con esta Priscilla, una muchacha guapísima. Y en 1968, por ejemplo, nace Lisa Marie Presley, que acaba de morir, por cierto. Murió primero ella que su mamá. Y pues pasan un chorro de cosas. Es cuando empieza a forjarse la leyenda de Elvis Presley. Yo creo que termina el Elvis músico y empieza el Elvis leyenda, el Elvis que se convierte en un tipo que atraía a las multitudes y que lo querían ver a la leyenda viviente, y Elvis Presley pues les respondía de esa manera. Empiezan los trajes blancos extravagantes que tenía. Entre muchas de las aficiones que tenía Elvis Presley era karateca, era cinta negra, llegó a tener una colección de armas importantísima, le gustaba comprar armas, tenía placas de policía, llegó a tener placas federales del FBI, etcétera. Hay una película muy emblemática que habla de una de las etapas cuando Elvis Presley conoce en la Casa Blanca a Richard Nixon. La película así es, se llama Elvis and Nixon, donde un Michael Shannon, que no se parece físicamente nada y es mucho más alto que Elvis Presley, hace una personificación muy interesante de Elvis Presley con un Richard Nixon que lo hace Kevin Spacey. Entonces está muy simpática esa película. Si tienen oportunidad, véanla, se llama Elvis and Nixon, y habla de una etapa donde Elvis Presley estaba preocupado por la juventud y les decía que no tomaran drogas cuando él se metía de todo tipo de drogas prescritas, pero él era cuando decía públicamente que él no se metía en nada ilegal, que todo estaba prescrito y que inclusive el alcohol lo llegó a dejar cuando la época de prohibiciones, etcétera, que solamente tomaba pues bebidas refrescantes, bebidas así, o sea, como que quería dar una imagen de un tipo limpio, ¿no? Entonces, es una etapa también muy rara en la carrera de Elvis Presley. Saca discos muy buenos. Hay una colección de discos que documenta, por ejemplo, que tienes del lado izquierdo arriba, son conciertos en vivo de Elvis Presley. Y hay un compendio creo que es una caja que tiene 7 discos, que hace los mejores momentos de las etapas de Elvis Presley en varios años, ¿no? Y son etapas muy ricas en cuanto a lo interpretativo. Es cuando hace covers de todo tipo de artistas, rescata con nuevos arreglos temas clásicos de su época cincuentera, como los temas de Blue Suede Shoes, como Heartbreak Hotel, la de Are You Lonesome Tonight, y los combina con nuevas interpretaciones de covers de los Beatles, como la de Yesterday, que hace una versión muy buena, la de Something, la que decía de Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel. Entonces hace un cover buenísimo de los Bee Gees de esta canción de Words, That Is More Than Words. Hace un cover extraordinario. Entonces Elvis empieza a alimentarse de varias tendencias, y no está ajeno a lo que está sucediendo, sobre todo en Inglaterra, donde la invasión británica está con todo, y él empieza a alimentarse a finales de los 60, y en los 70 pues obviamente le puede muchísimo y lo dice públicamente, cuando los Beatles se separaron, pues él le pudo mucho, porque eran unos artistas que le gustaba mucho seguir. Entonces, esta etapa de Elvis Presley es interesante, es interpretativamente, o sea, la manera de interpretar es muy rica. Ya vieron la calidad de banda que tenía en sus presentaciones en vivo. No solamente estaban The Shirelles, tenía toda una orquesta detrás de él que hacía unas presentaciones extraordinarias, unas presentaciones de primerísimo nivel, muy bien producidas. Y sea igual que decirle al Cornel Parker, que es de que hizo de Elvis una estrella mediática con una calidad de interpretación en un lugar que se construyó acústicamente para que sonara bien el señor Elvis Presley. Entonces, todas esas grabaciones que se hicieron de esos años son muy buenas. Cualquier disco de esta época que sea en vivo, que tenga canciones de esa etapa de sus estancias en Las Vegas, está bien, o sea, para que los conozcan, ¿no? Son discos bien, algunos están mejor producidos que otros, pero todos reflejan
el Elvis Presley de ese momento, el Elvis Presley que se hizo leyenda, el vestido de blanco con sus capas de luchador o sus capas de mago que sacaban, tenía un traje muy bonito que tenía un calendario azteca detrás bordado en oro que era estrafalario. De repente empezó a salir ya con sus lentes así grandotes, oscuros, y eran lentes que también eran confeccionados en oro, sus anillos, sus cinturones con unas hebillas grandotas. Entonces, Elvis se hizo ya muy espectacular y retomó esos trajes extravagantes que le aprendió a Liberace en su tiempo, que en sus maneras de bailar, que obviamente participó que aprendió de la música negra, de la música de esos intérpretes que lo enriquecieron muchísimo. Y bueno, lo que dijiste, Carlos, al principio hay que quedarnos en esto, que es lo que estamos hablando, lo musical, que es lo que va esta conversación, porque películas hizo más de 30, Sí, demasiadas. documentales hizo varios, presentaciones, tuvo las que quieras, entrevistas, escándalos, muchísimos, ¿no? Pero estos discos que son en vivo, prácticamente todos no tienen desperdicio en cuanto que capturan las etapas de Elvis Presley en varias etapas de su vida. Sí, así es, Alex. Enrique, Diego, ¿algo que quieran comentar? O nos vamos a la parte musical. Diego. Pues yo a manera también de despedida porque me tengo que ir. Pues sí, ahorita ya estamos pendientes el domingo que esta película yo creo que va a arrasar en los Óscares, excepto el mejor actor se lo va a arrebatar Brendan Fraser. Bueno, creo que se lo ganó. Y bueno, Elvis siempre será el rey del rock. No veo a alguien más que tenga todas esas cualidades. Creo que ha sido perfecta la descripción que ha dado Alejandro este día de esa personalidad. Es muy triste su decadencia y más si las razones que se están documentando en la película son ciertas, pues es una pena, ¿no? Ver cómo se acabó hecho un bodrio, drogado y lo seguían manteniendo vivo y que no pudo dar la vuelta al mundo por cuestiones de caprichos del famoso coronel, ¿no? Creo que, y bueno, y el legado que dejó acaba de morir, que era su hija, que era la hija del rey del rock y la esposa del rey del pop, ¿no? Como Michael Jackson. Y creo que también, lo que también vale la pena checar, que se empezó mencionando al principio del programa, son los covers que han dado de Elvis Presley, ¿no? Así como está el de The Clash. Yo recomiendo mucho el de Don't Be Cruel de Cheap Trick, es un rolón también. Bueno, y como es de Suspicious Man, han hecho cualquier cantidad de covers. En fin, este señor es el icono más grande y yo lo comparo inclusive al lado de los Beatles, porque efectivamente ellos son los dos más grandes, uno americano y otros ingleses, pero son los que le dieron la personalidad, la identidad y lo que hoy en día conocemos como rock. Así hablemos del metal más extremo, pues cuando hablas de rock, el rey inobjetable siempre será Elvis Presley. Sí, bueno, muy ciertas esas palabras, Diego. Enrique. No, pues nada más así a modo de conclusión, no sé si se mencionó, yo creo que sí se mencionó hace rato, que estuvo en la milicia, que fue realmente un soldado muy dedicado y muy patriota. Él fue en esta etapa 58, 60 más o menos, algo así. Cuando Estados Unidos pues tenía guerras en todo el mundo, tenía que atender Corea, Vietnam, estaba metido en todas partes, pues como mucho tiempo estuvo, ¿no? Entonces, Elvis era muy patriota y realmente se tomó en serio ese papel a pesar de que tenía un salario así como de $80 al mes, algo así, recibía como la 10ª parte de lo que seguía recibiendo de su disquera, o tal vez como él seguía recibiendo lana de su disquera, dijo, bueno, pues me siguen pagando y el ejército también me paga, pues voy a servir a mi país, y se lo tomó bastante en serio, y regresó, pero bueno, ya se contó hace rato, ¿no? Ya en los años 60 ya no fue lo mismo, pero su importancia, ahí está, la histeria que siguió generando, quedó, la influencia que tuvo en cantantes posteriores, no nada más en los de esa época, seguimos viendo gente que sigue diciendo que Elvis es su principal influencia y pues
Bueno, pues larga vida al rey, ¿no? La seguirá siendo para muchos. Vamos a la parte musical y regresamos al último bloque. Vamos a escuchar esta de Blue Suede Shoes. A ver, súbanle. Well, it's one for the money, two for the show. When you get ready now, go get a go, but don't you step on my white suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. You can knock me down, step in my face, slant my eyes all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Play someday. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now. Go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. It's a blue suede shoes. Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. Blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Te digo que rolas muy cortas. Sí, así se acostumbraba antes. Sí, te digo, era rápido, una y otra, y que sea éxito, etcétera, etcétera. Oye, y atrás vestidos de negro se veían sus amigos de toda la vez, Scotty Moore, DJ Fontana, y ¿cómo se llamaba su bajista? Neil Matthews Jr., que eran los que lo acompañaron hasta 1971-72 en sus presentaciones en Las Vegas, y que los tres ya murieron, murieron dos de ellos hace poco, uno de ellos en mediados de los 70, de hecho murió uno de ellos antes que Elvis y le afectó mucho a Elvis Presley esa parte. Sí, así es esto. La última parte, la segunda parte de los 70, 73, Race on Rock for All Time's Sake, 74 Good Times, 75 Promised Land, 75 Today, 76 From Elvis Boulevard, Memphis, Tennessee, y el Muddy Blue. Ahí están esos discos. No sé si aquí estaba en exceso ya digo, Totalmente. sí, Totalmente. emocionalmente, cansado físicamente, pero la parte, entre comillas, no sé cómo llamarla, si espiritual o sentimental o emocional, ya totalmente down, ya no puede ni con su alma. Elvis, Alex. No, fue su etapa, pues yo creo que más problemática en cuestiones de salud, ¿no? Ya los excesos eran demasiados en esa época, inclusive se hace una investigación ya a nivel federal para ver de dónde está obteniendo Elvis Presley sus drogas, porque por ahí varias denuncias de que los doctores pues él no tenía ya prescripciones para cierto tipo de drogas y la seguía consiguiendo, ¿no? Entonces hubo por ahí algunas investigaciones serias para ver de dónde Elvis Presley sacaba su suministro de drogas prescritas. Eso es importante aclararlo porque él siempre dijo esa parte, ¿no? Todo lo que yo estoy consumiendo es legalmente, se puede conseguir de manera legal. Volvemos a lo mismo, son discos que musicalmente nos regalan la etapa de Elvis intérprete, sobre todo en su etapa en Las Vegas. Empieza a hacer conciertos por prácticamente todo Estados Unidos, pues son conciertos aislados. Uno de los más famosos es uno que hace en el Madison Square Garden de Nueva York. Hay otro también en Cleveland, que es muy recordado, donde se lleva toda su banda. La diferencia de todos estos conciertos es de que la acústica que tenía el salón del Hotel Internacional era una acústica muy bien cuidada, era una acústica que estaba
que se hizo específicamente para que luciera el espectáculo de Elvis Presley. Obviamente la calidad de grabación de esos temas pues, son mucho mejor a los conciertos que se hicieron en el Madison Square Garden, que se hicieron en los estadios de fútbol o de los estadios de béisbol donde se presentaba, y siempre se presentó con unos llenos absolutos. Entonces, este es el Elvis Presley que nos deja su última etapa. Pasan muchas cosas, sigue haciendo sus estancias en Las Vegas porque contractualmente estaba obligado a hacerlas. Eran sesiones que lo dejaban agotado, que lo dejaban inclusive hospitalizado en varias etapas sobre todo entre 73 y 75, es donde pues más tiempo estuvo pues, en cuidados para que pues pudiera recuperarse, pudiera salir al escenario, etcétera. Algunos conciertos tuvieron que estar cancelándose, otros conciertos tenían que reprogramarse, pero el Coronel Parker con esa voracidad que se le conoció, que yo creo que la película inclusive hasta se quedó corto en ver la voracidad que tenía el coronel para que su muchacho se presentara en cualquier parte de Estados Unidos, porque él no le gustaba o no quería que Elvis Presley saliera de donde él pudiera controlarlo. Una de las cuestiones interesantes de esta etapa, aparte de la banda que estuvo detrás de él, es de que en sus últimos conciertos ya se le notaba un sobrepeso interesante. De hecho, a principios del 75 se interna Elvis Presley por unos problemas estomacales, con unos dolores muy fuertes en el estómago, y el padre de Elvis Presley en esas épocas también sufre un ataque al corazón, donde también lo internan. Entonces, la vida de Elvis Presley, la vida familiar de Elvis Presley también se está desmoronando. Empieza el problema de divorcio con Priscila, los problemas de custodia de su hija. Entonces, la vida emocional de Elvis Presley empieza también a cobrarle factura, y obviamente su estado físico no era el mejor. Entonces, pues para que se den una idea, entre abril y julio del 75, donde en enero lo admiten al hospital con severos problemas de salud, ¿sí? Y el 18 de marzo está programado para hacer 29 conciertos o 29 presentaciones en Las Vegas, en el Hilton de Las Vegas, ¿sí? Los cuales todos los cumple. En ese mismo año, Barbra Streisand le hace una propuesta para que él sea su protagonista en la cinta de A Star is Born, que es una de las más famosas y más icónicas que tiene Barbra Streisand. Elvis había aceptado, pero el coronel Parker no llega a las negociaciones adecuadas y termina haciendo el papel Chris Christopherson, una película muy emblemática. Pero en marzo, 29 shows en Las Vegas, y entre abril y julio hace conciertos en Jacksonville, Tampa, Lakeland, Atlanta, Monroe, Louisiana, Alabama, Mobile, Houston, Dallas, Chaperone, Indiana, Oklahoma City, Cleveland, Charleston, Niagara Falls, Springfield, New Haven, Norfolk, Greensboro, Nueva York. O sea, un Elvis que es aceptado con problemas muy fuertes de salud en enero. En marzo entre marzo y abril hace 29 presentaciones en el Hilton, y entre abril y julio, terminando su presentación, lo mandan de gira a cumplir una serie de requisitos por todo Estados Unidos. Entonces, caray, un Elvis Presley sobreexplotado en esos años, que lo que decíamos, él como todo un profesional de los de la vieja guardia, cumplía con sus conciertos y se llevaba a su banda. Hay una anécdota muy famosa en ese tiempo, porque una de las cosas que siempre dijo, que a sus músicos siempre les iba a pagar a tiempo y lo que estaba estipulado en el contrato, y que no había negociación. Una vez le llegó una queja de uno de sus músicos diciendo que el coronel Parker, o por no ser el representante del coronel Parker, no les estaba pagando a tiempo, no estaba pagando lo acordado, y que Elvis Presley fue y lo amenazó con una de sus tantas pistolas. Le dijo: o le pagas a mis músicos o no vuelvo a presentarme. Entonces Elvis Presley hizo que le pagaran todo lo atrasado a sus músicos, porque pues de eso vivían, ¿no? Entonces ese era el Elvis Presley que teníamos en esas épocas, un Elvis totalmente manipulado por el coronel Parker, un Elvis con serios problemas de salud,
y que seguía presentándose por todo Estados Unidos y que seguían explotando esa parte de sus presentaciones personales. Una etapa triste, sí, una etapa donde ya se ve un Elvis Presley desmejorado, pasado de peso y con ciertos comportamientos erráticos a causa de su sobreexplotación en el escenario. Estás en mute, Carlos. No, Enrique, ¿no? Nada que agregar, nada que objetar. Pues ese fue el último bloque. Ya creo que comentamos lo más importante de este rey del rock. Películas, hay muchas películas que él interpretó, películas donde él actuó, hay muchísimas películas sobre su vida, por ahí me encontré unas 2 o 3 conciertos. Hay mucho material. La parte importante en este programa fue hablar sobre la discografía. Y para terminar, vamos a la parte musical, esa canción de Trouble, pero es la versión de la película, como lo recomendó Alejandro. Una película muy bien hecha, una película que me gustó bastante, una película pues, que retrata lo principal de la vida de Elvis. Y este clip, este video, sí está fabuloso porque cuando él regresa y le piden y le dicen que cante las de Navidad, que cante eso, que se comporte, pues a final de cuentas, pues hace lo que él sabe hacer. Esta interpretación es parte de la película, ustedes juzguen, me gustó muchísimo esta interpretación. Trouble, y súbale. Regresamos a la despedida. There's been a lot of talk about the new Elvis. And of course, that other guy. You ain't nothing but a hound dog. There's a lot of people saying a lot of things. Of course, you got to listen to the people that you love. But in the end, you got to listen to yourself. So I want you to know those New York people ain't going to change me none. I'm going to show you what the real Elvis is like tonight. You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Just look right in my face. I was born to sing up and talking back. My daddy was a green-eyed so don't you mess around with me. I never look for trouble, but I never win. I don't take no orders. I'm no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumor, don't you try, because I'm evil. My little name is misery. So don't you mess around with me. I'm evil, evil, evil as can be.
Get into the car. Oh, our friends at RCA are not going to be happy when they see this. He didn't listen to me. Why? Why didn't he listen to me? Get my boy off that stage! Get your hands off him! Hey! Hey! Elvis! Don't look after the merchandise. Look after the merchandise. Get off him! Over! You get the car! My dear boy had chosen you, his audience, his fans. Qué escena, ¿eh? Qué escena. Una de las Híjole, mejores está- secuencias de la película. Toda la película tiene muy buen manejo de cámaras, De secuencias, sí, 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 sí. de todo, acá, de todo. ¿Dónde está este? Pues ya llegamos al final del programa. Alex, Enrique, muchas gracias. Enrique, de una Contrario. vez, ya se fue. Se acabó. Ya se nos fue Enrique, bueno. Sí, pues ahí está la historia Del señor la Elvis historia Presley. de Elvis. La historia de Elvis. Ahorita ponemos al cierre esa canción que nos faltó. Nos faltaron muchísimas canciones, Ah, no, faltaron no, no. muchas Faltaron las que quieras. anécdotas. Sí, 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 Hay sí. todavía Elvis para mucho rato. Me gustó mucho la actuación de Austin Butler Sí. en esta película. El papel de Tom Hanks, fíjate que yo creo que, digo, no lo he leído, no lo he buscado, yo creo que sí fue a propósito esa parte de la botarga, de las No, no, cosas sí, así, sí, sí, estaba muy pasado de peso porque ya. se ve en la vida real, pues parece que sí era Parker, ¿no? Ya decaído, ya muy avanzado de edad, y el bastón, pues no, como guango, como Sí, cuerpo sí, sí, guango, sí, así, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero muy buena película, entre todas las que están de moda, las biopics. Yo creo que esa es la segunda mejor. La primera, pues la de Dio, esa se está llevando de calle por mucho en todas. Y Ese es más Elvis, documental, ¿no? Esa es más documental, ¿no? Que este es con actor, ¿no? Un actor sí, personificando a... ahí sí, Elvis y la de Lemmy son de las mejores que he visto en estas. Es que son muchísimas, hay Sí, sí, muchas, sí. muchas, muchas, muchas. Pues ahí está, los que nos están escuchando el programa de Elvis Presley, la figura del padre del rock, quien pudo acuñar o quien logró que se acuñara el término de rock and roll, Ujú. el sonido, y él es pues el que pega primero, pega dos veces. ¿Cuántos artistas hoy en día quieren imitarlo? Lo imitan, pero ya no es lo mismo, ya, Sí, ya no, ya pasó su época. ya no. Sí, Ahora claro. imagínate quién va a ser eh, arrestado por crímenes de lujuria y perversión, pues creo que seríamos muchos, ¿no? Ya no caberíamos todos aquí en las correccionales ni en los cerezos, pero era la época que se vivió, la época, y lo rescatable musicalmente fue eso, es lo más sagrado, que en esa época la música era realmente música, eran realmente los artistas, y realmente nació ese término de rock and roll. Alex. No, solamente para despedirme, ¿no? La década de los 70, la segunda parte, pues fue, como te decía, donde más se explotó Elvis Presley y cayó en excesos tan extravagantes como comprar 5 carros último modelo y regalarlos a la primera persona que se encontraba en la calle. No sé, empezaba
por la calle, de repente regalaba sus anillos y todo, como que algo presentía el señor Elvis Presley. Él da su última serie de conciertos en 1977, entre mayo y junio. 23, el último es un concierto muy emblemático que se da en Indianápolis el 26 de junio de 1977. Es la última vez que se suben a un escenario, ¿sí? Y quisiera dar algunos notas rapidísimas. Estos son números fríos de lo que significó Elvis Presley para la música en una época donde el rock no era tan mediático, no era la música que se escuchaba como la conocemos ahorita. Sí, él musicalmente hablando, sus discos llegaron a conseguir 32 álbumes de oro, 32 álbumes de platino. Tuvo 24 singles que se certificaron oro, 27 singles que se certificaron platino, 6 EPs que llegaron a ser oro y 10 EPs que llegaron a ser platino. Platino significa vender más de 1 millón de copias, oro más de 100,000 copias. Y en otros aspectos de lo que hizo, ¿no? Elvis Presley, fuera de lo que es lo musical, hizo 31 películas, lo cual se me hicieron muchos y la cual la mayoría son medio malitas. Hizo 2 conciertos documentales en los cuales él participó y él hizo algunos comentarios. Hizo 11 soundtracks para películas que todas llegaron al top 100 y todas llegaron a colocarse y a vender más de 100,000 copias cada una de ellas. Y por último, es un dato que me dio mucha risa. Elvis, la película que se llama Elvis Aloha from Hawaii, se vio en 40 países y tuvo una audiencia de entre 1 y 1.5 billones de personas y fue vista en Estados Unidos en más televisiones que la transmisión de los primeros pasos en la luna en 1970. Entonces, 69, perdón. Entonces hay que ponerlo en perspectiva la fama de Elvis Presley, ¿no? Él es encontrado muerto el 16 de agosto, entre la noche del 15 y la madrugada del 6 de agosto de 1977 en su residencia de Graceland. Tuvo una muerte, pues vamos a decir que no una muerte tan legendaria que correspondiera a la leyenda que fue. Estaba pues defecando, estaba vaciando sus esfínteres y dicen que el esfuerzo que hizo para hacer ese proceso pues fue el que le costó la vida, pues se le acumuló mucha sangre en la cabeza y en el corazón y hizo que tuviera prácticamente un infarto fulminante y pues así lo encontraron, ¿no? En el baño, tirado, pues totalmente desvanecido y ya sin vida, ¿no? Entonces, así fue la historia de Elvis Presley. Cuando lo encuentran, obviamente sus funerales fueron prácticamente como si fuera de la realeza y pues por siempre va a ser recordado Elvis Presley como el rey del rock y lo que dijo Diego antes de marcharse, ¿no? Que encontraron también a su hija muerta hace poquito y bueno, como haciendo una muy rara, una muy macabra referencia a su padre que termina de manera similar. Entonces, esa es la época del señor Elvis Presley, para mí uno de los artistas más grandes que ha habido y el primer rock star como tal que hubo en la época, que gracias a él mucho el rock and roll es lo que escuchamos y lo que entendemos como tal. Carlos, como siempre, gracias porque esto de hablar de alguien que te gusta y te apasiona siempre es un placer, es un privilegio. Te agradezco mucho. No, gracias a ti y a ustedes. Que por cierto, mañana voy a hablar en el programa de Mi Generación sobre la banda de Elephant Plaza, una bandotototota que del 2016, un solo disco sacaron y es un discazazo, cara. Creo que por ahí ya también hablé sobre esa banda en el grupo y no me acuerdo. Pero bueno, mañana calculo que como a las 10 de la noche, entre 10 y 11, estaremos ahí un par de minutos. Pues muchas gracias, Alex. Vamos, así fue Elvis. Oye, ese es cierto, el primer rockstar. Fantástico ese Elvis Presley. Ahorita que mencionas sobre la hija, hoy se publicó, hoy es cumpleaños de David Gilmour, 77 años y se ve tan joven el chavito, y publicaron una foto de su hija, Romany Gilmour, los dos de veras, más o menos de David cuando tenía su edad,
Son gemelos, caray, gemelos. Es impresionante esa foto. A ver ¿Se si la parece a su busco. papá mucho? Sí, se usa Wow. bastante. Dirías es un meme con Photoshop, pero no, son igualitos. Nos vemos, Alex, el próximo lunes con el programa de Twisted Sister. Mañana Mi Vale. Generación a las 8 de la noche por Facebook. El sábado desde el escenario del rock a las 5:30 p.m. por Radio WAC 89.5 del FM y todos los días de 10 a 2 con Maricruz Martínez en Mix FM Querétaro, sábados de 8 a 2. Nos vemos y vamos a cerrar con esta de El Rock de la Cárcel. Nos vemos. Bye. Buenas noches. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang.